Nunca antes había pasado en Castilla y León. La Mesa de las Cortes ha devuelto a la Junta los presupuestos que habían presentado. Argumentan que el Gobierno autonómico ha incumplido varias normas porque antes debería haberse aprobado, por ejemplo, el techo de gasto de esas cuentas. Buenas tardes. Los presupuestos de Castilla y León para el año que viene tienen una traba más en el camino hacia su aprobación. Mañana ya sí se vota ese techo de gasto necesario y las cuentas se volverán a presentar por parte de la Junta. Lo ha dicho hoy Fernández Mañueco en las Cortes, donde la oposición ha tachado toda esta situación de bochorno, esperpento o falta de respeto a los ciudadanos. Lidia Bartolomé. Sí, tenso debate entre el presidente de la Junta y la oposición por ese proyecto de presupuestos ahora paralizado. Fernández Mañueco acusa al PSOE y a Vox de compadrear con el único fin de perjudicar a Castilla y León, mientras del otro lado le piden que se vaya, que pida perdón por lo que califican es un esperpento. Después de 2 años sin elecciones en España, en marzo Castilla y León será la primera comunidad en votar. Y esos comicios van a marcar el ritmo del resto del baile político. Será una cita decisiva para todo el país. Y dicen los expertos que puede haber sorpresas. El Gobierno ha aprobado un decreto que contempla la financiación de 500 millones de euros para los pacientes con ELA y reforzar el sistema de dependencia. Además, se crea un nuevo grado, el grado llamado 3+. Busca, sobre todo, una atención personalizada y específica durante las 24 horas del día para cada paciente. Según el ministro de Derechos Sociales, cada enfermo recibirá 10.000 euros mensuales. Ha declarado hoy el hombre acusado de matar a su madre en la Nochebuena de 2022 en León. Dice que no recuerda nada de aquellos días porque consumía mucha droga y escuchaba voces que le sumían en una especie de psicosis. La Fiscalía pide para él 24 años de cárcel. Siempre y cuando sean responsables, porque hay adultos de 17 años y hay inconscientes de 30. Coge un ciclomotor con 16, o sea que, bueno, tampoco lo veo tan mal. Yo prefiero que lo dejen a los 18, por lo menos. No sé si aquí estamos preparados o por lo menos tendrían que cambiar un poco las leyes, no lo sé. Se han aprobado cambios en la normativa europea y ahora el carné de conducir se podrá sacar desde los 17 años. Eso sí, hasta que cumplan 18 tendrán que ir acompañados de un adulto en el coche. Ahora que el frío se empieza a notar y después del apagón de abril, se darán cuenta que la factura de la luz vuelve a subir. Pero ¿sabían que con pequeños gestos podemos llegar a ahorrarnos hasta 400 euros al año? Enseguida les contamos qué cambios pueden hacer para pagar menos en la factura. Este es el informe que hemos conocido hoy que frena en seco el proyecto de presupuestos de Castilla y León y lo devuelve a la casilla de salida. La letrada mayor de las Cortes considera que es imposible tramitarlos sin techo de gasto ni presupuesto de la Cámara. PSOE y Vox lo han respaldado y han protagonizado un momento inédito en nuestra política: devolver las cuentas a la Junta. Y todo ese embrollo entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre Junta y Cortes, ha llegado esta tarde precisamente al Pleno del Parlamento Autonómico. Todas las preguntas que iban dirigidas a Fernández Mañueco han pivotado en torno a esos presupuestos. Dice la oposición que la Junta ha pretendido burlar la separación de poderes en nuestra comunidad. El presidente acusa a PSOE y Vox de aliarse, de hacer compadreo, ha dicho. Volvemos contigo, Lidia. Sí, de compadrear, de hacer pandilla, en definitiva, dice Fernández Mañueco, de unirse Vox y PSOE con el único fin de poner zancadillas al futuro de Castilla y León. Por su parte, la oposición se muestra indignada con esta situación. Le piden que pida perdón por este bochorno y el PSOE insiste, tiene que convocar elecciones e irse a su casa ya. Desde el Gobierno autonómico se muestran tajantes, volverán a presentar unos nuevos presupuestos cuantas veces sea necesario. Van a tener muy difícil evitar al debate, asumir su responsabilidad. Se van a tener que retratar. Les ha reclamado el presidente de la Junta a una oposición que ha calificado esta situación de bochorno o chapuza. Sus presupuestos ya venían descarrilados desde el Palacio de la Asunción. Usted no cumple lo que dice y usted no está
cumpliendo con la ley. Llevan ustedes 40 años y no han sido capaces de presentar ni siquiera bien el presupuesto. Pero desde el Ejecutivo se defienden y reiteran, han cumplido con su obligación. Lo que habíamos dicho también es que previa a la aprobación del techo de gasto se tramitara. Un mensaje que Fernández Mañueco ha repetido hasta en 3 ocasiones y ha culpado al PSOE y a Vox de unirse con el único fin de perjudicar a Castilla y León. El equipo de Cerdán y de Ábalos en Castilla y León haciendo pandilla con Vox. Deje de hacernos daño, de abochornar a Castilla y León. Que Vox no ha venido aquí para hacer de comparsa del Partido Popular. Metáforas, paralelismos e ironías que se han repetido entre las intervenciones de los parlamentarios. Que estos tienen plato de ducha, yo soy más de bañera. Vote lo que le parezca conveniente, pero usted ya no representa a sus votantes. Un capítulo que se resolverá mañana en una nueva sesión plenaria. La confirmación de la edad de los menores migrantes no acompañados ha sido otro tema polémico del Pleno. Desde Vox echan en falta que en el presupuesto no se recoja ninguna partida para ese fin y sí para su inclusión. Desde el PP defienden que esas mismas partidas estaban recogidas durante el gobierno en coalición con los de Abascal. Para lo que sí que hay pasta en su justipresupuesto de la Junta de Castilla y León es para dedicar 12 millones de euros, un 41% más que en la partida del año pasado, a integración de inmigrantes. Para eso no falta la pasta. Son las mismas que venían en el presupuesto del 2023, que ustedes elaboraron con nosotros en el Gobierno, que ustedes aprobaron, que usted aplaudió y jaleó, señoría. O ustedes eran un fraude y mentían entonces, o son un fraude y mienten ahora. Castilla y León se está convirtiendo estas semanas en uno de los focos políticos y lo comprobamos con las visitas de los líderes nacionales. Este domingo Sánchez estará en León con Carlos Martínez. Es la tercera vez que visita la provincia en pocos días. A Feijóo lo vimos ayer en Burgos y el sábado en Soria con Mañueco. Abascal también ayer estuvo en Segovia. Consultas, que no ha habido una negociación previa. Y es que la nuestra será la primera comunidad que vote en marzo, cuando ya se cumplirán 2 años sin elecciones en España. Y eso lo saben bien los líderes de las formaciones políticas, que Castilla y León puede marcar el paso al resto de comicios y que lo que se decida aquí podrá condicionar otras elecciones. Volveremos a hacer este gesto 20 meses después. Vamos a vivir la paradoja en Castilla y León de que una de las comunidades más fácilmente predecibles puede ser el que nos dé las sorpresas de por dónde van las aguas electorales que están moviéndose muchísimo. Movimientos sociales que complican que puedan calibrar bien sus pronósticos. Seguro que cuando se convoquen las elecciones vuelve a haber más cambios. Prepárense porque en esta campaña se va a hablar y mucho sobre vivienda e inmigración. Pero en el caso de Castilla y León, la vivienda no es un problema tan agravante y la inmigración tampoco. Por eso apunta a marcar una agenda propia, más apegada a la realidad. Del día a día, de la cesta a la compra, de llegar a fin de mes, de pensiones, la falta de servicios públicos, algunos municipios que se quedan despoblados. El elector cuando va a votar va pensando en qué es lo mejor para resolver sus problemas, no los del político. No se aprecia una mayor proximidad desde la ciudadanía con sus liderazgos políticos y eso es preocupante. Preocupante también viniendo del peor resultado de participación en 2022, por debajo del 60%. La cuestión es si los partidos políticos van a ser capaces de movilizar a sus electorados y eso será lo que determine un poco el futuro de la contienda electoral. Comienza la cuenta atrás. Año 2022, día de Nochebuena. Un joven discute con su madre en su domicilio situado en un barrio de León. Ella fallece por un corte en el cuello, aunque el cuerpo presenta golpes en diferentes partes. La policía no encontró el cadáver hasta 2 días después, gracias a la voz de alarma de los vecinos. Y fue entonces cuando los agentes detuvieron al hijo, que está en prisión desde ese 26 de diciembre de 2022. Acusado de asesinar a su madre, se enfrenta a penas de prisión de hasta 27 años. Hoy ha declarado y dice que no se acuerda de nada.
Rubén, el acusado de matar a su madre en la Nochebuena de 2022, ha dicho en esta primera sesión del juicio que no sabe si ese día le hizo daño a María Salomé porque sufría un brote psicótico y no recuerda lo que ocurrió porque estaba inmerso, dice, en una paranoia constante. El joven se enfrenta a una petición de cárcel de hasta 27 años. El juicio, con jurado popular, se va a extender hasta el próximo lunes en la Audiencia Provincial de León. Ha sido la primera jornada de juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de León. El acusado dice que no recuerda qué pasó. Llevo casi 3 años dando vueltas a ese día, pero soy incapaz de saber si yo le hice daño o no. No recuerdo haberla agredido ni haberla matado. También recuerdo una discusión porque ella quería internarme, pero tuve una especie de brote psicótico que me llevó a perder el contacto con la realidad. El presunto matricida solo ha respondido a preguntas de su letrada, que ha destacado el trastorno de personalidad de su acusado y la adicción a las drogas. Yo no tenía capacidad de discernir, vivía inmerso en una paranoia constante, porque las voces me decían que mis amigos, mi madre y mi familia no eran ellos, sino que estaban secuestrados y eran una especie de clones. La Fiscalía solicita 24 años y medio de prisión por delitos de asesinato con alevosía y amenazas continuadas. La acusación particular, 3 más. Según el informe fiscal, madre e hijo tenían muy mala relación y ese día le asestó varios cortes con intención de matarla, uno de ellos mortal, de 13 centímetros, que le alcanzó la yugular. En Zamora sigue el juicio por otro de los casos más destacados de los últimos años en Castilla y León, el asesinato de un vecino portugués cuyo cuerpo apareció en el lago de Sanabria en 2019. Hoy han declarado la hija de la víctima y los guardias civiles que encontraron el cadáver. Hoy han declarado tanto la hija del asesinado como varios guardias civiles que se encontraron el cuerpo a las orillas del lago de Sanabria. La hija ha declarado que perdió el contacto con su padre por Navidad y que incluso regresó desde Inglaterra hasta Chaves para tratar de saber algo de él. Sin embargo, confirmó de esta manera que había desaparecido. Por su parte, los guardias civiles han contado cómo se encontraron el cuerpo metido en una bolsa negra, también enrollado con cuerdas, también con 2 sacos de cal viva desde las rodillas hasta los pies e incluso con cinta aislante enrollada por toda su cabeza, cinta aislante en la que además se encontraron huellas tanto de la acusada como del cómplice. Detenidas una treintena de personas por distribuir hachís y cocaína por todo el país. Estas son imágenes de la operación de la Guardia Civil. Castilla y León es una de las comunidades donde se han realizado los registros. Se han incautado 600 kilos de droga, 70.000 euros en metálico y 12 vehículos. En Burgos, la Policía Nacional advierte de nuevas estafas por WhatsApp. Ha habido varias denuncias de ciudadanos que después de compartir un código que les llegó por SMS, perdieron el control de la aplicación de mensajería. Los estafadores se apoderan de la cuenta de WhatsApp y se hacen pasar por la víctima para pedir dinero a sus contactos, hasta 500 euros. Y muy caro les puede salir el viaje a decenas de pacientes de Ávila. Están viajando en ambulancias que no tienen cinturón de seguridad, ni la señalización reflectante para viajar por la noche, ni los rotativos del color correspondiente. Es lo que denuncia el sindicato CGT. Aseguran que se están utilizando ambulancias desechadas de otras comunidades autónomas y que no cumplen con unos mínimos para la seguridad del paciente, ni aparecen en el contrato que tiene la Junta de Castilla y León. Agradecerle a CGT el traslado de esa denuncia, garantizarle que se está tramitando y se está verificando la situación y se actuará lógicamente en consecuencia, repito, siempre en directa coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la presunta comisión de un delito o, en su caso, como policía administrativa también, la infracción administrativa que tuviera lugar. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy nuevas medidas para la ley ELA, que salió adelante hace un año. Se crea, por ejemplo, un nuevo grado de dependencia que va a permitir que haya pacientes con esta enfermedad y con otras que tengan garantizada una atención las 24 horas del día.
Sí, el decreto ley contempla la financiación de 500 millones de euros para los pacientes con ELA y reforzar el sistema de dependencia. Además, se crea un nuevo grado de dependencia extrema denominado grado 3+, con el que se busca garantizar durante las 24 horas del día todos los cuidados y servicios que requieren estos pacientes. Según el ministro de Derechos Sociales, cada enfermo recibirá 10.000 euros mensuales. Eso sí, el 50% será financiado por el Gobierno y el otro 50% por las administraciones autonómicas. Por ello, de forma urgente se ha convocado para este viernes el Consejo Territorial con las comunidades autónomas. Allí se presentará este decreto, un decreto que después de que hace un año se aprobase la ley ha sido muy pedido, sobre todo por las familias, asociaciones y también los propios pacientes con ELA que requerían dotación económica. Ojalá hubiera podido suceder antes, a mí me habría gustado que fuera así, pero es verdad que los tiempos administrativos no se corresponden con los de la vida. Hemos hecho todo lo posible. Es un avance irreversible del que se van a beneficiar miles de compatriotas a futuro. ¿Cuándo? Semanas o muy pocos meses como mucho. Solo en el último año han fallecido en España más de 1.000 personas por culpa de la ELA y 30 de ellas en Castilla y León. Desde la Asociación de Familiares y Pacientes en nuestra comunidad creen que la dotación económica de la ley llega tarde y lo que esperan ahora es que esas ayudas sean suficientes para asumir todos los cuidados. Suficiente no sabemos si va a ser, porque realmente no sabemos cuánto va a llegar. Si calculamos los costes que puede llegar a tener una persona afectada de ELA en un estadio avanzado, solemos calcular que son unos 114.000 euros al año, unos 8.000, 9.000 euros al mes. Entonces, bueno, se puede asemejar si realmente llega la ayuda que el Gobierno dice. El Partido Popular también ha denunciado lo tarde que llega esta aprobación. Núñez Feijóo ha visitado la sede de la Asociación Española de ELA y desde allí ha demandado al Gobierno que no haya más dilación y que las ayudas lleguen ya a pacientes y a familiares. Tanto tiempo ha costado demasiado sufrimiento y demasiadas vidas. Y cada promesa incumplida ha añadido más dolor a pacientes y familiares. No es digno ni humano que el Gobierno haya gastado miles de millones para asuntos que no se han votado en el Parlamento y haya tardado un año en aprobar los recursos para apoyar a los enfermos de ELA. Y en el Congreso se ha vuelto a colar hoy la crisis de la vivienda, una de las banderas de Sumar en esta legislatura. Pero pese a compartir gobierno con el PSOE, hoy los de Yolanda Díaz han querido desmarcarse de sus políticas en esta materia. Y no solo eso, porque su portavoz le ha pedido a la ministra socialista directamente que se aparte. Presentamos unas medidas en materia de vivienda desde Sumar porque las que presenta el Partido Socialista no llegan. Las que presenta el Ministerio de Vivienda se quedan a años luz de unas medidas que puedan, a un mínimo corto plazo, dar alguna solución. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. Bueno, es normal, los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Y van a ver esto, porque a veces el subconsciente provoca traspiés en los discursos de los políticos que son jaleados conscientemente, ahí sí, por sus adversarios. Es lo que le ha ocurrido esta tarde a la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Senado para regocijo de la bancada del PP. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. La Casa Blanca aleja el posible encuentro entre Trump y Putin en Hungría. Ahora dice que los presidentes de Estados Unidos y Rusia no planean reunirse en un futuro inmediato. Ocurre después de que los principales líderes europeos hayan reclamado a Trump que Ucrania no ceda territorio a Rusia antes de negociar la paz. Lo han hecho con una declaración conjunta firmada por 11 gobiernos, a la que después se ha sumado España. Y Nicolas Sarkozy se ha convertido ya en el primer presidente de la Quinta República Francesa que entra en prisión. En un coche negro ha llegado a una cárcel de París y acompañado de su mujer, lo veían. Comienza a cumplir su condena de 5 años por asociación ilícita. Fue sentenciado por aceptar dinero de la dictadura libia de Gaddafi para su campaña electoral de 2007. Prefiero que conduzcan un poco más mayores. Siempre que vayan acompañados y tengan el asesoramiento del adulto, pues como en Estados Unidos. Esto va con la educación que hayan tenido ellos durante su vida. Me parecería bien, lo que pasa es que si hay algún problema, un accidente, que hay alguna muerte o algo, ¿para quién queda la responsabilidad?
Se van a poder sacar el carné antes y en toda Europa. Hoy hemos conocido los cambios que se han aprobado en materia de conducción en el Europarlamento. Los jóvenes de 17 podrán tener carné, pero hasta que no tengan 18 conducirán siempre con un adulto al lado. Los jóvenes de 17 años podrán obtener el permiso de conducir un coche categoría B. Yo creo que consensuado de que una persona aquí en España hasta los 18 años tiene sus derechos distintos. Lo de conducir a partir de los 17 yo creo que es una medida un poco extraña. Eso sí, tendrán que hacerlo acompañados de un adulto conductor experimentado. O sea, asumir y adquirir la experiencia de tu acompañante, eso siempre va a ser bien. O sea, yo creo que eso nunca va a ser malo. Las normas de la Unión Europea también establecerán un periodo de prueba para los conductores inexpertos de al menos 2 años. Tendrán también multas más altas por conducir bajo los efectos del alcohol. Yo todo lo que sea, por ejemplo, bajarle el nivel de alcoholemia al volante, eso siempre va a ser bueno. El nuevo carnet digital, que será válido en todo el territorio de la Unión, podrá sustituir a la copia física y, ojo, porque el carnet tendrá validez de 15 años. El médico, cuando llega a cierta edad, ve que si puede o no puede seguir con sus actitudes psicofísicas y puede retirar el permiso de conducir o la validez del carnet de conducir a cierta edad. Los países miembros tendrán 3 años para implantar estas medidas. El Partido Popular exige mayor contundencia al Gobierno para frenar la propuesta de reforma de la PAC que plantea Bruselas. Pide que amenace con bloquearla porque el nuevo sistema perjudicará, dicen, a nuestro país al convertirse en líneas presupuestarias. El ministro Planas pide unidad en este aspecto y paciencia también porque será, dice, una negociación larga. Va a llevar consigo enfrentamientos entre países porque vamos a empezar a dejar de hablar de una única PAC y vamos a tener que empezar a hablar de 27 PAC, porque se van a perder también fondos y cada Estado va a empezar a gestionar a su modo y forma. La propuesta de la Comisión Europea no aparece como una política europea, sino como una referencia concreta a líneas presupuestarias, con lo cual desaparece como tal una política que ha sido muy beneficiosa. Y mientras tanto siguen las manifestaciones agrarias en Castilla y León. Piden unos precios justos para el campo. Hoy en Valladolid han exigido también que se priorice el cereal nacional frente a las importaciones. Ni el cereal ni la patata. La rentabilidad del campo en nuestra comunidad ha desaparecido. Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León reclaman a las administraciones unos precios justos. Los elevados costes de producción y el precio tan bajo que reciben por los productos no consiguen sufragar los gastos. De hecho, también han pedido mejoras en la política agraria común europea. Debemos de exigir a las administraciones europeas que aquellos productos que entran de fuera, como mínimo, cumplan las mismas condiciones que se nos exige a nosotros que tienen que cumplir nuestros productos. Es necesario que haya una certificación de calidad en origen. Otro de los problemas a los que se enfrenta el campo en las últimas semanas es la falta de lluvias. La tendencia está cambiando, pero lo que llevamos de octubre se ha caracterizado por ser más seco de lo que es habitual. Los detalles con Sergio Hernández. Han continuado las precipitaciones durante toda la jornada, dejándonos acumulados entre los 10-15 litros por metro cuadrado en muchos puntos de la región, destacando los 14 de Foncebadón en la provincia de León. Alrededor de los 10 han estado en múltiples puntos de la provincia de Salamanca, 17, casi 20 litros en la Arguijuela, en Ávila, 15 en el Espinar y alrededor de los 10 han estado en otros puntos de las provincias de Valladolid, de Burgos y también de Soria. Y a pesar de estas lluvias que están comenzando durante los últimos días, llevamos un mes de octubre muy seco en algunos puntos de nuestra comunidad y en buena parte del país, aquí lo vemos, no ha llovido nada de lo que debería llover comparado con la media, una situación que cambiará con este carrusel de frentes que tendremos durante los próximos días. Precisamente la escasez de lluvia se hace notar en los embalses. La cuenca del Duero baja hasta el 43% de su capacidad. Hoy en Madrid se ha analizado la seguridad de las presas y con datos realmente negativos. A día de hoy, 4 de cada 10 presas podrían causar una catástrofe en el caso de fallar. La seguridad de las presas en España atraviesa un momento complicado. Más del 75% de presas de titularidad estatal carecen de planes de emergencia implantados.
y muchas otras presentan deficiencias de mantenimiento y seguridad. El 30% de estas presas que aumentaron necesita refuerzos estructurales. Luego es más, el 50% de ellas el desagüe de fondo, que es el desagüe por donde, digamos, si viene una avenida hay que regular, es el primero que se abre, aparte de que no viertan por coronación, el 50% no funciona. Piden más personal cualificado y una mayor dotación económica. Las presas de Castilla y León, como las del resto de España, están bien, pero hay que mejorar las infraestructuras, hay que dotarle de más personal a la Confederación del Duero y de más medios económicos. Porque lo importante, señalan, está en prevenir y anticiparse a una rotura de presa para evitar una catástrofe histórica como la vivida en Ribadelago hace 66 años. Ella sobrevivió. Y nos despertaron los horribles gritos de los vecinos. Su mejor terapia, dice, contarlo para evitar que vuelva a repetirse. Inmediatamente que se rompió la carretera, pero solo unos días después, Franco, sus ministros, obligaron a que se arreglara esa presa. Se reforzó y esa podía haber sido otra tragedia. En estas jornadas se ha destacado cómo la seguridad de las presas es toda una prioridad inaplazable en la que tienen que comenzar a trabajar ya. En el Espinar, en Segovia, acaban de reabrir al tráfico 2 de las calles afectadas por la dana que sufrían allí en septiembre de 2023. El ayuntamiento pide disculpas por el retraso en unas reparaciones que todavía no han terminado, 2 años después. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu tiempo lo quieres para los tuyos, para disfrutar el presente. Compartimos los mismos paisajes. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Seguro que alguna vez les ha pasado, están tan tranquilos en el sofá y deciden irse a otra habitación y de repente se dejan la luz encendida. Parece una tontería, ¿verdad? Pero este pequeño gesto, pequeños gestos como dejar la luz encendida o los aparatos en stand-by cuentan y mucho en la factura de la luz. Hoy, coincidiendo con el Día Mundial del Ahorro de Energía, les contamos cómo poder ahorrar hasta 400 € al año sin gastar nada. ¿Cuántas veces hemos dejado el cargador del móvil enchufado o la tele con la lucecita roja toda la noche? La tele se suele quedar enganchada. La tele sí, esa manía la tuve hace muchos años. Parece poca cosa, pero al final también se nota en la factura. Con pequeños gestos de los que no cuestan nada, podemos ahorrar hasta 400 € al año. Llegas a casa, ¿no? Un día de enero que estás aterido de frío, ha llovido y de repente la casa está fría y te entra un poco el impulso de poner los radiadores a tope para entrar en calor cuanto antes. Si tenemos un poco de paciencia y nos ponemos una sudadera, que fíjate qué tontería, qué gesto más sencillo, al final eso revierte en un ahorro que estamos hablando de pues unos 66 € durante el invierno. Y si además damos un paso más, como mejorar el aislamiento o cambiar la caldera, el ahorro puede superar los 950 € anuales. Una caldera poco eficiente o que tenga algún problema nos puede estar gastando hasta 120 € al año de más. Aunque el mercado de la energía se ha calmado, las facturas siguen notándolo. Las medidas tras el apagón han encarecido el recibo unos 30 € de media al año. Por eso cada kilovatio cuenta. Son vías de ahorro, el apagar luces cuando te vas de una sala a otra. Tengo las regletas estas que apagas todos los enchufes a la vez. Porque al final ahorrar energía es tan fácil como bajar un par de grados la calefacción o desenchufar lo que no usamos. Cada vez son más las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León que apuestan por el comercio online. Hay más de 600 pymes que venden en Amazon en nuestra comunidad y solo el año pasado vendieron más de 4 millones de productos a través de esta plataforma. Negocios novedosos, pero también con solera. Son una compañía con más de 130 años de historia a través de 4 generaciones. La bodega tiene que saber tener esa tradición en el viñedo, tener esa tradición en la elaboración de vinos, pero adaptarse continuamente a las nuevas exigencias de mercado. Y el mercado exige cercanía a través de la digitalización. Emilio Moro factura 1 millón de euros solo en ventas online y una parte de ellas son a través de Amazon, donde llevan presentes ya 6 años. Los últimos 2 años pues estamos creciendo en torno al 10-15% cada año. En esta plataforma lo que más triunfa son los estuches de botellas de vino, ideales, nos cuentan, de cara a la próxima campaña navideña. Tienes una ventana muy amplia de poder llegar a tu cliente final y además de controlar tu marca, controlar tus productos. Porque la plataforma les permite un escaparate que pueden controlar, donde deciden directamente los vinos que se publican, su precio o con qué prioridad aparecen. Ya no solo la venta de nuestros productos, sino que también que tengas un espacio de tu marca en el que puedas mostrar tus vinos y que puedas llegar más fácil a ese
cliente. Y llegar así directamente al cliente, lo que supone una línea de venta muy diferente a la destinada a la restauración o a las exportaciones. Escuchen esta cifra, 7 de cada 10 castellanos y leoneses son de clase media. Así lo indican los últimos datos del INE, de la renta de los hogares en el año 2023. Sus ingresos han aumentado de media un 7% desde la anterior estadística. Sin embargo, se nota un incremento en las rentas menos elevadas. El 13% de los castellanos y leoneses vive con menos de 10.000 euros al año, sobre todo extranjeros, jóvenes y mujeres. 3 de cada 10 tienen una renta media baja. Por provincias hay enormes diferencias. Burgos y Soria están a la cabeza. León se mantiene en la media, en torno a los 15.000 euros al año, y a la cola se encuentran Zamora y Ávila. El 72% de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León son mujeres. Hoy en Valladolid se han celebrado unas jornadas para impulsar la igualdad en la administración pública. La formación es uno de los pilares que tiene el Gobierno autonómico para garantizarla, y también el primer plan de igualdad, que está a punto de concluir. Estamos en la fase de ejecución de este primer plan y de evaluación de sus consecuencias para poder abordar la negociación y consenso del segundo plan de igualdad. Marcha un buzón de sugerencias y reclamaciones en materia de igualdad. Ha habido 14 iniciativas que procuran esa mejora en la igualdad de hombres y mujeres. Dicen que al ser pequeños no tenemos espacio para las oportunidades, pero aquí cabe de todo. Cabe la buena gente, caben la innovación y el progreso, caben el arte y la cultura. Cabéis los que buscáis una vida diferente. Caben los oficios de siempre. Y el trabajar aquí, pero para allí. Cabe creer en nosotros y en nuestros pueblos. Cabe y mucho el esfuerzo y el trabajo. Porque si hay algo para lo que hemos guardado un gran espacio, es para las iniciativas que están transformando nuestro entorno rural en el medio que todos merecemos. Aquí cabe el futuro. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. Este es el mercado de las artes escénicas. Aquí, programadores, distribuidores, instituciones y compañías se reencuentran para comprar y vender. Ese es el gran empeño, crear un proyecto en el que haya elementos, actividades, propuestas atractivas para satisfacer las muchísimas necesidades que tiene el sector. Hay 1.850 reuniones programadas. Nos sirve para encontrar a qué puertas llamar, para mostrar nuestro trabajo, informarnos. El encuentro con programadores es fundamental, que vengan al stand, conocernos, saludarnos. De cada encuentro puede surgir la firma de una fecha, una idea o una reivindicación. El sector es muy desigual, hay grandes empresas que están aquí todas, pero luego quienes mantenemos el tejido somos las autónomas y las pequeñas empresas. Que nos podamos sentar a hablar ya es el primer paso. Aquí pueden presentar sus estrenos y novedades, como este teatro inclusivo e inmersivo que aúna tecnología y sensibilidad. Presentamos La mirada de Lucía, con un sistema inmersivo de audio que ayuda a las personas ciegas o con discapacidad visual a que no necesiten audiodescripción. Participan 1.400 profesionales de 17 comunidades autónomas y de la red de teatros de Italia, Croacia y Francia. La caza es una de las señas de identidad de Castilla y León y también de la cocina que se elabora aquí. Tanto que de los 6 finalistas para el concurso que elegirá al cocinero del año, especializado en carne de caza, de esos 6 hay 4 de restaurantes de la comunidad. Hemos hablado con ellos. Tras participar varias veces en el concurso Cocinero del Año e incluso ser jurado, Nacho no esperaba esta oportunidad, pero vio cielo abierto con el nuevo premio especial Carne de Caza. Está hecho para la materia que domino, que al final haces cosas que la estás haciendo prácticamente todos los días. Su restaurante, el Onírica de Burgos, trabaja desde hace años este tipo de cocina, platos a los que no todo el mundo está acostumbrado. Todos conocemos cómo son los animales de caza salvaje, ese olor penetrante nos tira para atrás a la hora de comerlo, entonces hay que saber trabajarlo. Y eso es lo que hacen en estas cocinas con perdices, pichones o ciervos. Eso sí, su propuesta para el concurso la guarda celosamente. Una vez que volvamos y vengamos con el premio, os cuente plato a plato todo lo que vamos a hacer. Alguna pista más nos da otro de los finalistas desde Ávila. Vamos a usar 3 tipos de caza diferentes, ¿no? Una caza menor con pelo, una caza menor de pluma y luego vamos a terminar el plato principal con caza mayor. Tanto en Barro como en Surco, el otro restaurante de Jorge Asenjo, reivindican la presencia de la caza en la mesa desde nuestra tradición. La caza pues siempre ha aparecido como ese producto brusco, así un poco de la gastronomía española,
pero se puede hacer de una forma muy fina. Castilla y León aporta otros 2 finalistas al concurso, ambos desde Salamanca. Paula Gutiérrez, joven chef que mezcla caza y cocina peruana en el restaurante de su familia, Víctor Gutiérrez. Y también Taigoro Suzuki, peruano afincado en España desde niño y que en 2024 aterrizó en la capital charra con el restaurante I+T.